abierta en el curso Migraciones Contemporáneas y estamos con una de sus responsables, la académica de Derecho de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Derechos Humanos también de nuestra universidad, Rita Lagues. Rita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Antoniana, muchas gracias por la invitación y a todos los que trabajan en la radio y que nos escucha también. Bueno, hablemos un poco de la responsabilidad de la academia respecto a plantear, no sé si necesariamente respuestas, ¿no? Pero sí preguntas y reflexión respecto a esta situación tan desafiante por tantas aristas, ¿no? Que son las migraciones contemporáneas. Yo creo que esa es la principal misión que tenemos como académicos, es lo que menciona, hacer preguntas y dar herramientas para que nuestros estudiantes también se la hagan, porque es a partir de la pregunta que se puede formar conocimiento. Si uno no se cuestiona, si uno no tiene curiosidad por saber un poco más, quedaríamos simplemente con lo que ya sabíamos. Y lo que muchas veces ya sabemos está construido en base a prejuicios, a ideas preconcebidas, no cuestionadas, dogmatizadas, que pueden llevar a comportamientos que no necesariamente son los correctos y a respuestas que tampoco son las que nos puedan ayudar a responder y a resolver y sobre todo enfrentarlos llena de problemas y desafíos, pero no por eso dejamos de estar aquí, seguir y intentar hacerlo mejor. Y lo mismo con la migración, yo creo, la migración plantea un desafío para los estados y sobre todo cuando ella es significativamente relevante, digamos, en número de personas que llegan, pero eso no significa necesariamente cerrar puertas y, no sé, decir, como decía la canción, vete a tu tierra o vete a tu lugar, porque yo creo que como sociedad debemos a nosotros mismos exigirnos más, que las respuestas que nosotros construyamos sean mucho más elaboradas, más profundas, porque eso también dice mucho de uno, de como sociedad y el conocimiento que estamos produciendo. Y en ese sentido el curso que hemos construido desde un proyecto, y ahí le pido un minutito solo para hablar de cómo surgió el proyecto o el curso, que está dentro de un curso, de un proyecto Anillos, financiado por la Agencia Nacional de Investigación, que está bajo la dirección de la profesora María Emilia Tijoux. No es coincidencia el nombre entre la cantante y no es coincidencia la elección de la canción tampoco. Somos muy fans de ambas Tijoux. Exacto, y bajo su dirección con académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Filosofía, también de Derecho, a la que pertenezco junto con la profesora Liliana Galdames, y investigadores también de otras universidades como la Silva Enríquez, con el profesor Eduardo Taller. Y hemos pensado en diseñar y ofrecer un curso en esta segunda versión que entregue, no respuestas, pero que entregue pensamiento, conocimiento sobre qué es ser, cómo se construye el sujeto migrante, porque es una construcción jurídica, política y social, para que entendamos por qué las personas migran, por qué eligen los lugares que eligen, qué sufren, qué implica esa decisión de migrar, para quien lo hace y para quien también lo recibe. Y por lo tanto esa es la idea principal también de estos cursos. Ahora, esos contenidos que describe Rita, que van a aparecer en el curso, son fundamentales para la generación de empatía, pero también para la generación de políticas públicas. Y hoy día vemos que tenemos una crisis en ambos sentidos. Recién escuchábamos una entrevista justo antes que pasara el semáforo con uno de los voceros, ¿cierto?, de una de las organizaciones migrantes, particularmente de la comunidad haitiana en Chile, que hablaba acerca de este desapego, ¿cierto?, del Estado respecto a la realidad de muchísimos migrantes y muchísimas migrantes en nuestro país. Entonces, entendemos que hay un problema institucional. Que es clarísimo, ¿no? Para el que no ha habido respuestas efectivas, pero también, como señalas, hay un problema cultural. Ver o sea, los ataques que sucedieron en el norte es una cosa atroz realmente, y también a mí por lo menos me impacta mucho la idea de que haya habido una marcha, por muy pequeña que haya sido, o sea, por muy poco significativa en términos numéricos, ¿no? Pero que haya gente que siente que tiene que marchar contra el derecho de otras personas, porque reconozcamos que migrar es un derecho, ¿no? Es muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo desde la academia, ¿no?,
de alguna manera nos hacemos cargo o aportamos en la complejidad o en la reflexión respecto a estos dos ámbitos que son tan fundamentales y que están cruzando la vida de miles de personas. Claro, exactamente. Yo creo que lo que nuestra primera obligación, creo yo, o una de las primeras, no sé si es la número uno, es esa, entregar conocimientos basado en estudios, sobre que uno estudie, trate primero de pensar cualquier tema, cualquier aproximación al tema, dejándotela un poco lo que cree que sabe sobre ello, y todos nosotros tenemos, independiente de que hayamos estudiado o no sobre migración, todos tenemos una opinión sobre esto, ¿no? Uh-huh. Fácilmente uno se pregunta, siempre a veces en las primeras clases, pregunta qué creen, que saben sobre migración, y cualquier persona tiene una opinión sobre ello. Uh-huh. Pero para que podamos comprender un fenómeno, creo que hagamos el ejercicio de dejar de lado un poquito lo que creemos que sabemos sobre ello y empecemos como si fuera el número uno, el primer día de nuestras vidas. Es decir, porque muchas cosas que sabemos después de estudiar migración contrarían todo lo que nosotros pensamos, incluso el llamado sentido común, porque muchas veces la formulación de conocimiento es en base a lo que ese cosa un poco empírica, ¿no? Yo creo que es así porque me hace sentido. Pero en temas de migración no es así. Por eso estos mitos, ¿no? Y que tentamos de desconstruirlos, y creo que también es algo importante en la academia, desconstruir lo que está hecho para volver a hacerlo mejor, de forma de verdad comprender, estas personas no vienen a quitar trabajo a nadie, ellas vienen a ocupar algo que ya está vacío. Hay una necesidad y ellas responden a esa necesidad. El mercado de trabajo necesita trabajadores. Si trabajadores nacionales, por razones pueden ser muy legítimas, no responden a esas ofertas de trabajo, habrá otros que lo hagan. Claro, pero ahí también tenemos que estar muy atentos a propósito de lo que está pasando ahora mismo con este llamado desde la agricultura, ¿no? Que uno dice, pero... No, claro, porque sabemos perfectamente por eso... Aquí hay que entender dos cosas, o si hablamos de migración y trabajo. Primero, que en general las personas migrantes no quitan necesariamente trabajo a otros, sino que vienen a ocupar una necesidad que está ahí. El tema es, ¿por qué entonces hay puestos de trabajo que nadie ocupa? ¿Por qué nadie va a los campos, ¿no? Siendo una actividad incluso bonita, digamos, trabajar al IB. ¿Por qué? Porque probablemente las condiciones laborales, salariales, no son las ni óptimas ni deseables. Quizás muchas veces son trabajos que, pese a ello, no permiten a las personas salir de la pobreza, salir de las condiciones mínimas. Entonces, un trabajo cercano a la explotación, digámoslo, claro, en muchos casos. En muchos casos. Entonces, pero legal, eso es lo más inquietante, Rita. Claro, entonces, pero tampoco podemos usar las personas migrantes para que sean nuestros esclavos, ¿no? Es decir, para que vayan a hacer cosas que no queremos y olvidar si ganan poco o mucho o buenas o malas condiciones. No, yo creo que la migración también es una oportunidad para que revaloricemos el trabajo, el valor del trabajo. Porque hoy por hoy muchas veces el trabajo no está suficientemente valorizado, la actividad laboral. ¿Por qué como sociedad damos más valor a ciertas áreas, a ciertas profesiones o trabajos que otros, ¿no? ¿Por qué hay, no sé, voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero ¿por qué a una deportista de alta competición le pagamos millones de pesos al mes? Bueno, a un futbolista, ¿no? Digamos, porque a la deportista de alta competición tiene su propio desafío. Claro, a un futbolista es un buen ejemplo. Exacto, un futbolista profesional, ¿no? Le pagamos millones y estamos más o menos de acuerdo que reciba eso, y una persona que cosecha lo que puede ser la base para nuestra alimentación, incluso de la persona futbolista, le pagamos 10 veces menos que ellos. Es decir, la migración también nos debiera permitir repensar el trabajo, el valor que le damos y por qué damos más valor a unas profesiones que a otras, ¿no? Pero la culpa no es de los migrantes. Si los salarios son bajos, no es culpa de ellos. Había un profesor que tenía de derecho laboral que siempre decía, nos explicaba por qué la prohibición de la esclavitud, siempre deberíamos defender como imperativo la prohibición de la esclavitud, porque él decía, siempre va a haber personas que están dispuestas a esclavizarse, porque
pueden vivir en condiciones tan mal, tan deshumanas y están tan desprotegidas que pueden estar dispuestos a trabajar a cambio de un plato o de un pan. Y como sociedad tenemos que evitar que ellas lleguen a esa situación. Alguien llega a la situación de estar tan desesperado que acepta trabajar por un trozo de pan. Y eso implica prohibir la esclavitud y implica dar un valor al trabajo. Un valor mínimo, digamos, que permite no solo a la persona trabajar, sino que llegar a fin de mes con algo más que pagar sus cuentas. Bueno, salir finalmente de la pobreza. Ahora, cuando sabemos que más de la mitad de la población que habita Chile, no solamente los migrantes, sino también los nacidos y criados en este país, están en situaciones de vulnerabilidad material significativa, ¿no? Cosa que venía de antes de la pandemia me agudizó, ahora está medio escondido con el tema de los bonos, pero ahí está, de todas maneras. Claro. Aparece también entonces estas preguntas y desde ahí yo quisiera, a propósito de lo que tú dices de los prejuicios que tenemos y de sentido común que se construye, y desde que en muchos casos esos no están basados en los datos, están basados en relatos. Y los medios de comunicación, por ejemplo, tenemos una responsabilidad muy, muy significativa ahí, porque ¿de dónde viene el sentido común de la gente, no? ¿De dónde viene esta idea de los extranjeros son delincuentes, son flojos, etcétera? Cuando en muchos casos no te ha tocado trabajar con un haitiano, con un venezolano, con un colombiano, por ejemplo. Y también, o sea, hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con la construcción de la migración, y algo que dice Emilia Tijoux y que probablemente tú y yo también podemos dar cuenta, es que hay diferentes tipos de migración. Es distinto cuando una migra blanca y académica, ¿no? Como yo. Como tú, yo lo hice también, viviendo en Argentina, entonces es súper distinto cuando uno llega a trabajar desde ese lugar, ¿cierto? Blanca, perdona, pero estoy jugando el juego, pues claramente mestiza en mi caso, ¿no? Pero digo, ahí también hay una construcción de un valor respecto a las personas, no solamente en términos de su capacidad de trabajo, sino también de su valor mismo, por el color de la piel, por su origen, de clase, pero también de país, que es súper inquietante y que hay también una construcción de sentido común muy dañina a ese respecto. Claro, por eso es importante cuando se estudia migración, estudiarla también con el racismo, ¿no? Con todo lo que nos dicen los autores, la literatura al respecto, porque lamentablemente van de la mano, porque muchos de estos, es decir, cuando en Chile la migración empezó a ser vista como un problema, no cuando llegaron los colonos europeos, eso no era un problema, salvo el tema de la colonización de los españoles, pero cuando ya Chile era un país, ¿no?, nacional, independiente, etc. La migración europea no era en sí mismo, no toda la migración europea, pero particularmente algunas nacionalidades europeas no era un problema que se llegaran muchas personas provenientes de Alemania, por ejemplo. Es un problema cuando llegan los latinoamericanos, ¿no? Primero las comunidades peruanas, después colombianos, hasta los haitianos y finalmente, no sé, hoy los venezolanos. Es cuando llegan, incluso, no es cuando llega, es curioso, porque no es cuando llega alguien diferente, porque yo creo que debe haber más similitud entre un chileno y una persona de Venezuela, incluso de Haití, que una persona chilena con un alemán. ¿No? La gran diferencia puede ser solamente la piel, porque es visible, ¿no? Pero culturalmente no sé si hay tantas diferencias, o más, hay diferencias, pero hay bastante más similitudes que con finlandés, y yo no veo a nadie preocupado que de repente llegara migración proveniente de Finlandia o de Suecia, ¿no? Entonces, y eso está marcado por eso, por el racismo, por las ideas que tenemos o que construimos a partir del color de la piel de las personas, porque las asociamos a una serie de características negativas, asociamos la negritud a la pobreza, incluso al mal olor, a todo lo que es negativo, le damos una connotación. A malos hábitos, pensando que los datos son buenos, ¿no? Instalados desde ahí. Ahora, Rita, se me va el tiempo. Recuerdo que conversamos con la académica de la Facultad de Derecho, investigadora del Centro de Derechos Humanos de nuestra Universidad, Rita Lagos, a propósito de este curso. O sea, por supuesto, como ven, para hablar de migración y de racismo hay muchísimo, pero lo que queremos pasarles es este dato, ¿no? Es este curso, Migraciones Contemporáneas, que va a iniciar el 17 de noviembre, tiene una duración de 5 semanas,
Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de diciembre. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Parte antes de que se cierren las inscripciones? Sí, porque usted puede asistir a los cursos, son virtuales y no tiene ningún tipo de prerequisito. Pero me gustaría, para cerrar, Rita, que nos contaras en quiénes están pensando. Yo inmediatamente pienso en los colegas periodistas, siento que necesitamos aprender tantísimo porque somos responsables en muchos sentidos de la construcción de un sentido común. ¿Quiénes más sienten ustedes que deberían asistir? Es para público en general, es decir, estamos pensando primero para todos aquellos y aquellas personas que tengan interés y curiosidad en saber sobre el tema de China y de cualquier parte del mundo. Segundo, que quieran conocer a personas, ojalá, que trabajen o que estén de alguna forma vinculadas al tema migración y sus trabajos, pero que quieran saber un poco más conocimiento teórico, por decirlo de alguna forma, para complementar su práctica. Periodistas, gustaría también, y pública en general. O sea, nos parece que es un tema tan importante y fundamental que cuanto más personas se informen, conozcan sobre esto, yo creo que podemos desconstruir nuestro sentido común para construir un sentido más fundado, más profundo y a partir de ahí tomar decisiones, porque las mejores decisiones se toman cuando se conoce, por eso conocimiento es poder, ¿no? Absolutamente, y además en un momento tan crucial, necesitamos cada vez más personas que puedan contraargumentar frente a estos discursos de odio, estos discursos de distanciamiento, ¿cierto?, de lo que finalmente somos como sociedad. Somos una sociedad mestiza desde nuestro origen. Y esa es la riqueza, es lo interesante. Absolutamente. Ahora, Rita, para cerrar, uno pensaría entonces que si están pensando en un público general, simple requisito, esto es súper importante mantenerlo, ¿no? Entonces, estamos pensando, por ejemplo, solamente a personas con estudios universitarios. No. Cualquier persona puede inscribirse. Los contenidos están pensados desde accesibilidad, diría. Exactamente. Cualquier persona, alguien que está estudiando en el colegio todavía y quiere aprender y saber, puede serlo. No hay un requisito en ello. Que es el espíritu de la universidad abierta. Y ¿no? Además se me olvidó decir, es interdisciplinar en el sentido que aportamos conocimientos desde el derecho, desde la sociología, desde la sociología política. Entonces, intentamos cubrir una área a propósito del mismo tema, distintas áreas del conocimiento, ¿no? Para cómo las distintas ciencias piensan el mismo fenómeno. Bueno, que además, como decíamos al principio, es un fenómeno que está cruzado por problemáticas que vienen desde distintos lugares, que nos incumbe a todos, a todas, a todos, y por lo tanto es muy importante informarnos, exponernos a las experiencias y sobre todo a los datos. Eso es muy, muy importante. Hemos conversado con Rita Alayes, ella es académica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, además de parte de ser una de las investigadoras del Centro de Derechos Humanos también de la Universidad de Chile. Rita, muchas gracias por este tiempo. Nada, a ti y a todos que también nos escuchan. Buenos días. Chao. Bueno, y antes de cerrar, porque nos estaba diciendo dónde, ustedes tienen que ir a buscar UAbierta en uabierta.cl, es muy fácil, uabierta.cl, y ahí aparece la inscripción, los datos, todo lo que necesitan saber respecto a este curso de Migraciones Contemporáneas y Construcción del Sujeto Migrante en Chile. Recuerden que las clases parten el 17 de noviembre, es gratuito, es virtual, es abierto para todas personas, no tiene requisitos, así que nada, ahí les dejamos la invitación. Y lo bueno es que los cursos además son modulares, no es como que tienen que estar en un horario, sino que son grabados y ustedes pueden ir haciéndose parte de los contenidos en la medida que su agenda lo permita. Así que qué mejor. Rita, muchas gracias. No, de nada, a ti. Un gusto. Nosotros cerramos el programa con esta conversación y con música, y yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis y mañana a las 10. Estamos acá con todo el equipo del Semáforo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.